Volviendo a la Biblia. Para estar de fiesta recordando el sacrificio de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario, y hemos estado viendo en estos días precisamente sobre el sacrificio de Cristo y lo que implica, sobre todo a la luz de cierta doctrina particular. Hemos estado estudiando sobre la doctrina de la sustitución. Hemos visto ya que es una doctrina incongruente, es una doctrina que no es bíblica, que tuvo una fecha en que se comenzó a predicar, pero que no fue enseñada por los apóstoles. Es una doctrina, sin embargo, que se ha estado introduciendo a las iglesias y que lamentablemente muchos de buenos hermanos predicadores no ven las consecuencias teológicas que resultan de esa doctrina. Muchos de ellos dicen: yo no soy calvinista, yo no predico las doctrinas de Juan Calvino, pero cuando están enseñando la doctrina de la sustitución dan fundamento precisamente a los 5 puntos cardinales o principales de Calvino. Ayer lo presenté como evidencia. Ayer vimos que la doctrina de la sustitución sostiene, por ejemplo, la doctrina del pecado original, la doctrina de una vez salvos, siempre salvos, la expiación limitada, y así va dando fundamento a cada uno de los puntos del calvinismo. Así que es lamentable que hay hermanos que predican la sustitución creyendo que son libres de las garras del calvinismo, cuando en realidad el calvinismo está ahí presente. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando abordamos el tema de la redención, de la expiación de Cristo. Nos quedamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24. Ya vimos el texto último que vimos fue Gálatas. Si usted no estuvo presente en estas clases, pues ahí están en el sitio de la iglesia, en Facebook. Ahí usted puede ver las 2 clases anteriores a esta. Si usted quiere entender bien el tema, le recomiendo que vaya a ver esas 2 clases y luego esta. Quizás algunos que no han visto los videos y que no estuvieron aquí se sientan un poco extraviados ahora, pero les pido que tengan paciencia y que pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar, y en cuanto tengan oportunidad consideren los 2 videos que están ahí en línea junto con este, o también si usted quiere repasarlos, pues para que obtenga un provecho mejor. Y dice la Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, el texto dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si a Jesús no se le imputaron literalmente los pecados del mundo, como hemos probado ya, entonces, ¿qué quiso decir Pedro? ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pedro aquí? Bueno, en primer lugar, debemos notar lo que realmente dice el pasaje. Note que dice que él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, es decir, sobre su cuerpo. El problema es que nosotros utilizamos la palabra en con varios sentidos. Por ejemplo, yo puedo decir ahora mismo que la Biblia está en este lugar y entendemos que está encima o sobre. Pero si yo la guardase dentro de un cajón, también podríamos decir que la Biblia está en el cajón, ¿verdad? Entonces, por ahí algunos cuando leen 1 Pedro 2:24 entienden que los pecados del mundo estaban dentro de Cristo, no sobre, sino dentro. ¿Sí? Mi posición doctrinal es que lo que Pedro está diciendo es que nuestros pecados estaban sobre su cuerpo y no dentro de su cuerpo, como piensan los calvinistas.
El comentarista David Barth, comentando la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice algo muy acertado. El verbo traducido indistintamente como subir, llevar o cargar es especialmente significativo. Procede del lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento y significa quitar o llevar algo cargando con ello. Quien llevó. Si la palabra llevó indica precisamente llevar, quitar o cargar, esto hace imposible que la palabrita en signifique dentro de. Más bien, al Jesús cargar, quitar o llevar nuestros pecados en su cuerpo, entonces entendemos que él simplemente los llevaba sobre sí, como quien carga algo sobre sus hombros. Entonces no es cierto que en Cristo fueron imputados nuestros pecados. ¿Qué hizo el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa cuando Pedro dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo? Como dijo este comentarista, a quien no solamente tenemos el cuidado de leer, sino también de verificar lo que él dice para ver si es verdad. Bueno, nos damos cuenta efectivamente que la palabra llevar es traducción del griego aneneken. Y esta se deriva de la palabra griega anafero, que significa llevar arriba, hacer subir, sacrificar, levantar. La ironía en las palabras de los comentaristas es interesante cuando ellos consideran lo que significa el verbo llevar y al mismo tiempo quieren meter la doctrina de la sustitución o de la imputación del pecado sobre Cristo. Ahí se enfrentan con un problema. Por ejemplo, un comentario calvinista dice: Jesús murió como sustituto del pecador, murió como salvador, un sustituto sin pecado. Y luego dice, la palabra traducida llevó significa llevar como sacrificio. Es decir, que el hombre se quedó sin fundamento. Y es interesante que estos hombres comentaristas no crean ustedes que son aficionados a la lectura bíblica. Estamos hablando de personas que tienen títulos académicos muy altos. Algunos son doctores en teología, algunos son doctores en lengua griega, son eruditos, son especialistas en el estudio de las palabras de la Biblia, pero cuando llegan a pasajes claves, se encuentran con un serio problema. Hace tiempo leía al erudito Robertson, que es un erudito respetado tanto en el mundo católico como en el protestante con respecto a su erudición griega. Sus comentarios están bien enriquecidos, bien definidos, pero cuando llega a Marcos capítulo 16, versículo 16, el hombre parece que no fue ni a la primaria. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque Marcos 16, 16 contradice su teología de que somos salvos solamente por fe. Y usted entiende que no dice eso. Ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero él no cree eso, él niega eso. Y para no presentar un análisis que lo llevaría a exponer la verdad, lo que hace es que presenta un comentario baratito ahí, como si nunca hubiera ido a la escuela. Y es lo mismo que hace este comentarista. Él dice que Jesús es sustituto del pecador, que murió como sustituto sin pecado. Y luego dice, la palabra llevó significa llevar como sacrificio. Se queda sin fundamento. Me parece gracioso que este comentarista admita el significado de la palabra llevar, pero insiste en que este pasaje habla de la sustitución. Eso es una contradicción. ¿Cómo sostener eso cuando el texto claramente dice que Jesús llevó cargando nuestros pecados? No dice que se le imputaron, no dice que los traía dentro de su alma, de su cuerpo, de su corazón, como pretende el calvinismo. Vamos a ver un texto paralelo para considerar el uso de la palabra llevar. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 27, podemos ver el significado de esta palabra a lo largo de las Escrituras. Dice en Hebreos capítulo 7, en el versículo 27, que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En este texto es interesante cuando dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ¿de qué? De ofrecer. Subraya esa palabra, porque el texto griego dice anafero. Anafero, ofrecer. Anafero, hay que subrayar eso. Y luego dice, sigue diciendo el pasaje, no tiene necesidad de ofrecer, anafero, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, y luego ahí viene otra palabra, ofreciéndose, traducción de anafero también, ofreciéndose a sí mismo. También en Santiago capítulo 2 versículo 21. Santiago capítulo 2 versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció, anafero, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5 dice, primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para anafero, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Comprender la palabra llevar hace que las palabras de Pedro sean bastante simples. Este pasaje no dice que Jesús llevó nuestros pecados dentro de su cuerpo o en su alma, o que haya sufrido nuestra pena capital. La verdad es que el cuerpo de Jesús fue ofrecido sobre un altar, como sacrificio, como ofrenda a Dios por los pecados. El mismo Robertson, el erudito Robertson, comentando la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Jesús es la perfecta ofrenda por el pecado. La Nueva Traducción Viviente, citando la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, el mismo que cosa cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Perfectamente. Una traducción fiel. La Nueva Traducción Viviente es una Biblia para aquellos que les gusta entender rápido la Biblia. Pero a veces esas Biblias son peligrosas porque ofrecen eso, ofertan eso. Somos una nueva versión que está hecha para que todo mundo le sea fácil entender la Biblia, pero siempre hay una manzana envenenada. Bueno, la Nueva Traducción Viviente, al menos en este pasaje, dice la pura verdad. Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Pedro no enseña sustitución, ni tampoco imputación. Pedro está enseñando, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Punto. Cargando nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Ahora vamos a ver un texto del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, que sin duda quizás es un texto que ustedes conocen porque se utiliza mucho cuando se toma la cena del Señor. El capítulo 53 se utiliza a menudo para probar la teoría de la sustitución. Así que dediquemos un poco de tiempo a mirar lo que dice Isaías en su profecía. Y vamos a leer el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. O como dice la Nueva Versión Internacional, despreciado y rechazado por los hombres. Lo cual hace claro que Jesús fue despreciado no por Dios, sino por ¿quién? Por los hombres. Usted debe mantener eso bien claro ahí. Dios no desechó ni despreció a Jesús, sino fueron los hombres. El versículo 4 dice, ciertamente
Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí tenemos la palabra llevar, otra vez. Llevar. La palabra llevar, según la Septuaginta griega, es ferei, en griego, ferei, de fero, que significa llevar. Pero esta palabra tiene el matiz de quitar algo, es decir, lo voy a llevar para quitarlo. Esa es la idea que transmite este verbo. En el texto hebreo leemos la palabra nasá, con acento en la A, nasá. Y el diccionario Strong Plus, entre otras acepciones, incluye el significado de quitar, nasá, ferei, llevar, con la idea de quitar algo. Entonces, tanto el hebreo como el griego dicen exactamente la misma cosa. En el Nuevo Testamento, y no pierda Isaías, si está usando la Biblia, no pierde Isaías, nos movemos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17. Mateo cita esta parte de la profecía de Isaías en Mateo 8, capítulo 8, versículos 16 y 17, y declara que Jesús la cumplió mientras estaba en la tierra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué echó fuera los demonios y para qué sanó a los enfermos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Lo ven? El texto de Mateo dice que Jesús cumplió la profecía cuando estaba aquí en la tierra sanando a personas poseídas por demonios. Jesús nos ha quitado nuestras penas y dolores. Nos ha salvado del pecado. Jesús no se hizo un pecador, como tampoco se hizo una persona enferma. ¿Quién pensaría que cuando Jesús cumplió la profecía de Isaías, él vino y sanó a un ciego y quedó ciego? Y luego cuando sanó un leproso, se hizo leproso. Y luego cuando sanó un cojo, se hizo cojo. Y luego cuando un paralítico ya no podía caminar. Eso sería una sustitución. Pero cuando dice llevar, no significa que las enfermedades de la gente se le pasaron a él, se le imputaron a él. De la misma manera, así como las enfermedades no fueron tomadas por él, tampoco es cierto que cuando llevó nuestros pecados le fueron transferidos a él. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando sanó a los enfermos cumpliendo la profecía de Isaías, quitó la enfermedad. No la pasó a él, sino que la quitó. Los demonios fueron expulsados y arrojados fuera de ahí. La lepra, la ceguera, la parálisis fue quitada, dejó de ser. De la misma manera, cuando llevó nuestros pecados no fueron transferidos a él. No se convirtió en un pecador, sino que fueron, ¿qué cosa? Quitados. Entonces Isaías no está enseñando la sustitución, ¿verdad? Ni la imputación o la transferencia de pecados, dolores y enfermedades, como supone el calvinismo. Regresando a Isaías. El profeta sigue diciendo ahí, en Isaías capítulo 53, nos quedamos en el versículo 4, creo. Sigue diciendo, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se fijaron? El texto no dice que fue Dios quien lo hirió. No fue Dios el que lo hirió. ¿Quién lo hirió? Nosotros. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero no lo hirió Dios. Nosotros lo tuvimos como un herido de Dios. Pero fue algo que nosotros tuvimos sobre él. El texto no dice que Dios lo hirió. Fue el hombre quien lo consideró así. Esto demuestra nuestra comprensión correcta de Gálatas capítulo 3, el texto que hemos estudiado. Jesús no fue maldecido por Dios. Jesús fue tratado como un maldito, pero por el hombre, no por Dios. ¿Sí? Entonces hay que, cuando usted vuelva a leer Gálatas, el texto que estudiamos ayer, tenga mucho cuidado, no meta a Dios en el asunto.
¿Sí? Fuimos nosotros los que lo tuvimos como un maldito, pero no Dios. De la misma manera aquí no fue herido por Dios, sino que nosotros lo tuvimos como herido de Dios. No es que Dios lo haya herido. Jesús no fue maldecido por Dios. Ahora el versículo 6. El versículo 6. ¿Alguien quiere preguntar algo? Allá, por allá hay una pregunta y por acá hay otra más, pero déjeme decirle una cosa. Para los que están ahí inquietos queriendo preguntar, yo soy muy mal maestro, hermanos. Soy pésimo maestro. Soy el más mal maestro que puede existir en el mundo. Si ustedes conocen un mal maestro, de seguro yo soy peor que él. Porque yo no lo voy a dejar hacer preguntas ahora. Si queda tiempo, las haremos al final. Si queda tiempo. Y si no, pues nos vemos allá afuera y ahí me hacen las preguntas. Discúlpeme. Así soy malo de malo yo de maestro. Soy malo, malísimo. Usted diga, ay, qué mal maestro. Sí, señor. Soy el peor de todos. Bien. ¿Por qué hago eso? Porque no quiero que mi mente se vaya a otra parte o se distraiga con lo que traigo acá. Después del COVID, yo me enfermé de COVID y el COVID me hizo daño. Y tengo que tener cuidado con eso. Así que al final, al final hacemos preguntas. Ahora déjenme seguir para que no se consuma el tiempo y puedan hacer sus preguntas. Dice el versículo 6 es un versículo importante que debemos abordar adecuadamente. El versículo 6 de Isaías. El texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros? La palabra cargó aquí es clave. Esta es la palabra clave, cargó, que es la traducción del verbo hebreo pagá. Es como paga, pero con acento en la última. Pagá, en hebreo. Ahora, yo no sé hebreo, pero hay diccionarios que sí. Entonces, el diccionario hebreo dice que este verbo significa acometer, arremeter, cargar, encontrar, encuentro, herir, interceder, interponer, librar, llegar, orar, pedir, rogar y suplicar. Es decir, tiene distintos usos según el contexto donde se utilice la palabra. Bueno, en el mismo texto, la palabra utilizada por los traductores es intercesión, según la Biblia de las Américas. El versículo 12 dice, el 12, e intercediendo, ¿sabe qué palabra hebrea está ahí? E intercediendo, dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. ¿Y lo que dice enseguida ahí? Intercediendo. Esa palabra, ¿sabe cuál es? Pagar. La misma, pagar. Es la misma palabra, aunque está traducido de manera distinta. Cargó, interceder. Pero es la misma palabra. Cargó, interceder. Es la misma palabra. Lo mismo leemos en Isaías 59:16. Y no pierda ese. No pierda este y váyase a Isaías capítulo 59, versículo 16. La Biblia de las Américas. Isaías 59:16 dice: vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien, ¿qué cosa? Intercediera. Pagá en hebreo, pagá. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice la Biblia de las Américas. Jeremías capítulo 7, versículo 16. En cuanto a ti, no, ¿qué cosa? Ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni qué, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. La palabra intercedas del hebreo, pagá. Luego en el capítulo 15, en el versículo 11, dice, capítulo 15, versículo 11, el Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad
y en tiempo de angustia. La palabra súplica. En la Biblia textual dice e intercedido. El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Pero en la Biblia textual, en esta traducción dice e intercedido, que es del hebreo pagá. Si no me creen, vayan y consulten un texto hebreo. Ahora, la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo al griego, la Septuaginta, esta traducción utiliza la palabra griega paradedoken, con K. Paradedoken. Pagá en hebreo, griego, paradedoken. Paradedoken. ¿Qué significa esta palabra? Significa entregar o interceder. Entregar o interceder. La base de esta palabra griega se encuentra en el Nuevo Testamento 2 veces. En Romanos capítulo 8, en el versículo 32 leemos, Romanos 8:32, el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo paradedoquen, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí se traduce entregar. En Efesios capítulo 5, en el versículo 2, Efesios capítulo 5 en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entregar, paradedoken. Del hebreo, pagar. ¿Sí? Se entregó. Ahora podemos ver que no hay nada en estas palabras que implique sustitución. Cargar, llevar, entregar, interceder. ¿Dónde está la idea de sustitución ahí? No hay sustitución. Entonces, ¿qué dice Isaías 53:6? Si no hay una sustitución. Bueno, simplemente dice que el Señor fue entregado u ofrecido por la iniquidad de todos nosotros. El sacrificio de Jesús fue para interceder. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para proteger al hombre ¿de qué? De sus culpas y de sus iniquidades. Para eso murió Cristo. Y es lo que está diciendo Isaías. Cristo murió para protegernos o para interceder por nuestra salvación. Pero no fue un sustituto. No se le aplicaron nuestros pecados a él. Ahora nos movemos al versículo 8 de Isaías 53. El texto dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Como vemos, el texto simplemente nos dice que fue a causa de nuestros pecados que Jesús fue necesario como sacrificio. No hay sustitución ahí. Yo sinceramente no entiendo a los calvinistas que a veces dicen, esta doctrina está aquí y me citan textos y yo los leo y digo, pues quién sabe dónde, porque no la veo. Yo no veo nada ahí. ¿Usted ve sustitución ahí? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No veo ninguna sustitución. Ellos dicen, por la rebelión, en lugar de. Pero aún así no tiene sentido. Y en lugar de la rebelión, no tiene sentido. ¿Ve? No está ahí. Yo no veo la sustitución por ningún lado. No dice eso Isaías por ningún lado. El texto simplemente dice que Cristo murió a causa de nuestros pecados, que Jesús fue necesario como sacrificio. Eso es todo, no hay sustitución. En el versículo 10, Isaías dice exactamente lo que hemos estado argumentando. El profeta dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Dónde está la sustitución ahí? Eso es todo lo que hemos estado argumentando, lo que dice Isaías con respecto a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue una muerte vicaria. Más bien, la muerte de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Y es lo que dice Isaías. Pero no fue una muerte vicaria
Yo no veo la palabra vicaria, no veo el concepto de la sustitución ahí. Más bien veo que Jesús murió para expiar nuestras almas. Él es un sacrificio expiatorio, no vicario. Eso no dice la Biblia. El sacrificio de Jesús fue agradable a Dios, ofreciendo en nuestro nombre para abrirnos el camino de la misericordia o propiciación. La palabra propiciación quiere decir misericordia. ¿Te recuerda aquel hombre que oraba hincado y dijo, sé propicio a mí, pecador? Bueno, él lo más estaba invocando por misericordia. Lo que está diciendo es, ten misericordia de mí, que soy un pecador. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que en el arca estaba un lugar que era el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio es el lugar de misericordia. Ahí se derramaba la sangre de los corderos, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. El sumo sacerdote entraba con sangre. Cada año entraba el sumo sacerdote, mojaba la punta de su dedo y entonces la arrojaba en el propiciatorio para alcanzar la misericordia de Dios. Bueno, eso es lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Fue una ofrenda, como dice Efesios capítulo 5 en el versículo 2. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí dice, al final, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para Dios fue apropiado ese sacrificio. En el versículo 11 de Isaías 53, leemos la frase ahí en Isaías 53, 11, habiendo él llevado el pecado de muchos. Habiendo él llevado, dicen, ahí está, lo llevó. Él lo tomó para sí. Él lo tomó para sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará, vean, llevará las iniquidades de ellos. Bueno, eso tampoco indica la imputación. La palabra correspondiente en hebreo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, texto que ya hemos analizado, la palabra correspondiente sería en hebreo, sabal, que según Strong significa llevar. Llevar. Por lo tanto, la Biblia peshita, pero la peshita original, no una peshita que anda por ahí que no es la original. La peshita, y dirá, hermano, ¿y cómo la voy a distinguir? La peshita original de la peshita fraudulenta. Bueno, la peshita fraudulenta usted la va a poder leer. La va a agarrar y la va a leer. Pero la peshita original, no. Porque usted no entiende el peshita. Usted no la va a leer y va a decir, no, pues quién sabe qué dice, yo veo puros rayas ahí. Entonces, mucho cuidado porque hay hermanos que dicen, mire, compré una peshita, no vi la peshita. Y cuando yo le busco algunos pasajes claves, me doy cuenta que es fraudulenta. La peshita traduce así. Él llevó los pecados de muchos. Él llevó los pecados de muchos. Esta es la misma palabra usada en el versículo 4 de Isaías 53. Llevó nuestros dolores. Así como llevó nuestros dolores, según Pedro, así también llevó el pecado de muchos. Y ya usted entiende, Jesús cuando llevó nuestros dolores, ¿qué pasó? ¿Andaba adolorido todo el día? Imagínese a Jesús ahí, dice, vamos, Pedro, vamos a cruzar al otro lado, pero espérame un momento porque ando bien adolorido, me duele todo el cuerpo, las rodillas, no hombre, ya no aguanto, parezco un hombre de 80 años de edad. Y Señor, ¿por qué te pasa eso? Es que yo llevo los dolores de todos. Eso sería la imputación, pero no fue así. Él quitó los dolores. Él quitó los dolores que sentía la gente. Imagínense cómo se sentía la mujer con flujo de sangre que tenía toda la vida con ese problema. Toda la vida perdiendo sangre, toda la vida con debilidad. Pero cuando ella vino y tocó el manto del Señor Jesús, dice que la sangre, ¿qué cosa? Cesó. Pero Jesús no andaba tirando sangre por todos lados. No. Quitó, llevó nuestros dolores y de la misma manera llevó nuestros pecados. Los llevó, los quitó. Finalmente, en el versículo 12 de Isaías 53, y no se emocionen, finalmente Isaías, pero
hay más. Así que no se emocione, porque yo sé que cuando uno está durmiendo ahí, dice el predicador, finalmente, y se va el sueño. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Está uno ahí, ay, ay, el predicador, no, estoy cacayo, y lo dice, finalmente, o por último, y dice, ya se va el sueño. Entonces no se emocione, qué bueno que despertó, pero todavía no acabamos. Dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Bueno, ahí la palabra llevar es del hebreo nasa, que significa levantar, llevar, tomar. De manera similar, la palabra nasa también es traducida por la Septuaginta con la palabra anafero. Nuevamente el significado es que Jesús, ¿qué cosa? Ya se lo sabe. ¿Qué hizo con los pecados? Lo mismo que hizo con las enfermedades. ¿Qué hizo? Los quitó, no se enfermó, ni tampoco se hizo un pecador. Llevando el pecado de muchos, no se lo pasó a él, no lo cargó en su alma, sino que simplemente lo quitó, lo deshizo. Por eso nosotros somos santos. Hay gente que me conoció a mí cuando yo no era cristiano. Y si usted me hubiera conocido, a lo mejor no me deja entrar a su casa tampoco. Pero cuando ya me hice cristiano, se soltaron riendo cuando les dije que yo era santo. Y dije, así como no. Y yo soy la Madre Teresa, decía uno. Pero yo soy santo, hermanos, aunque no lo crea. Y usted también, si usted ya obedeció el evangelio, no importa cuán perverso haya vivido. No importa cuántas cosas sucias, ruinas y miserables y vergonzosas haya cometido en su vida, cuando usted fue lavado con la sangre de Cristo, Él llevó sus pecados. Fueron quitados absolutamente. Así como los enfermos fueron sanados. ¿Qué pasó con los enfermos? ¿Qué pasó con el ciego? Estaba ciego y ¿qué dice? Ahora veo. ¿Qué pasó con la ceguera? Dejó de ser. La parálisis dejó de ser. La lepra dejó de ser. El leproso tenía su carne tan limpia como la de un bebé. Bueno, de la misma manera nuestra conciencia ha quedado tan limpia como la de un bebé. Cuando yo salgo de las aguas del bautismo, todas las cosas viejas, todo lo que había en mi alma, toda esa maldad y putrefacción que había en mi corazón, todo eso fue quitado por su sangre. Y mi conciencia está limpia como la de un bebé. Así como estaba limpia la carne leprosa de aquel hombre que se metió al río, así de la misma manera mi alma queda limpia. Por eso somos ¿qué? Santos. Somos santificados, somos justificados, somos redimidos. Éramos esclavos del pecado y Él nos redimió. Muy bien, vamos ahora con Isaac. Este es el texto favorito de los que predican la sustitución, ¿verdad? Génesis capítulo 22, versículo 13. Algunos calvinistas se van a poner bien contentos por lo que voy a decir ahora. Génesis capítulo 22, versículo 13. Dice ahí el texto. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y lo que dice enseguida, ya se enfiestan los calvinistas. Ahí está la palabra que tumba el discurso del huévano. En lugar de. Qué padre, diría el calvinista. Ahí está. Estás vencido, estás derrotado. Ellos van a sacar pasajes de donde sea y aquí está, mire, aquí está, dice que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Eso, ¿cómo se llama eso? Si eso no es sustitución, entonces ¿qué es? Recuerdo un calvinista que me gritaba en la oreja y me decía, si eso no es sustitución, ¿qué es? Y yo tuve que reconocer, claro, hermanos, ahí tenemos una sustitución, eso es cierto, eso es verdad. Si usted anda buscando un pasaje que habla de sustitución, bueno, ahí está uno.
Ahí dice claramente que el carnero fue ofrecido en holocausto en lugar de sustitución. El carnero fue el sustituto de Isaac. Punto. Eso es verdad. Usted puede venir aquí y decirme, ves, ahí está la sustitución, no que no era bíblica. Yo voy a tener que confesar, sí, ahí está la sustitución, pero hay algo más que decir. Cuando leemos estas palabras, hay un problema aquí. Cuando queremos transferir este evento hacia nosotros, porque hay hermanos que predican este texto y dicen, así como el carnero fue sustituido por Isaac, así Cristo fue llevado al altar por nosotros. El carnero es el sustituto de Isaac y Cristo es nuestro sustituto. Bueno, eso parece lógico, pero es un reverendo disparate. Es un reverendo disparate, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay un problema con esa aplicación. ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia, aunque no tiene ningún empacho en decir que el carnero fue sustituto de Isaac, sin embargo, la Biblia nunca presenta ese argumento en el Nuevo Testamento. Nunca. Nunca. Cuando alguien dice, hermano, el carnero representa a Cristo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Lo soñó usted? ¿Lo soñó usted? Se comió una arepa echada a perder y empezó a soñar que el carnero representaba a Cristo y que Isaac representaba a nosotros. ¿De dónde sacó esa comparación? Porque en la Biblia no está. En la Biblia no está. Entonces, eso parece un argumento irrefutable, pero en realidad es un argumento falso. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese evento, sobre el caso de Isaac y el sacrificio, ¿verdad? Donde Abraham lo lleva y lo sacrifica. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí en Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Yo prefiero siempre ir a la explicación bíblica que a los sueños de una arepa. Es mejor ir a la Biblia. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Vean, hay que respetar lo que dice la Biblia y hay que decir lo que la Biblia dice. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, fíjese bien, él ofreció a Isaac sobre el altar, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Párese ahí un momento. En Isaac vas a tener descendencia. Pero ahora, antes de que Isaac tenga un hijo, antes de que él se case, Abraham, ¿qué hizo? Lo ofreció en el altar. Interesante, hermano. Eso es tremendo. Habiéndosele dicho, esa es la promesa. Se le prometió que tu hijo Isaac te va a dar muchos nietos, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Te va a dar muchos hijos, muchos hijos. Pero ahora, antes de que él tenga uno, va a ser sacrificado en el altar. Va a morir ahí. Luego dice el siguiente. Versículo 19. Pensando. ¿Qué estaba pensando Abraham cuando estaba ofreciendo a Isaac? Cuando uno lee Génesis, pues no tenemos ni idea. O sea, tenemos que suponer, ¿verdad? Y algunos dicen, no, hermano, pobre Isaac estaba pobre Abraham estaba que se le quebraba el corazón, llorando ahí. No, la Biblia no dice que estaba ni llorando, ni ansioso, ni nada de eso. Pero Hebreos sí nos dice lo que estaba pensando. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham estaba confiado en que Isaac, a quien se le iba a cortar el cuello en el altar, quien iba a ser consumido incluso por el fuego. Y Abraham dijo, si Dios me prometió descendencia en Isaac, entonces este hijo mío, a quien le he cortado el cuello, a quien ha sido devorado por las llamas, se va a levantar de entre las llamas. Esa era la fe de Abraham.
Abraham no pensaba recibir a ese mismo hijo que estaba ahí. Abraham pensaba recibir a ese hijo, habiéndole cortado el cuello, habiéndolo quemado por completo, y entonces volver a él de entre las cenizas. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, dice el Espíritu Santo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham sacrificó a Isaac y Abraham lo recibió de entre los muertos. Dice, hermano, pero eso no pasó. Ya leímos en Génesis que fue un carnero. No, espérese. Pero en la mente de Abraham, en el corazón de Abraham, eso fue exactamente lo que pasó. Él no iba a ver, Dios me va a ayudar para no sacrificarlo. No, él resolvió, él determinó que iba a cortarle el cuello a su hijo. No dudó. No retrocedió ni un centímetro. En su mente, en su corazón, ese jovencito tenía el cuello cortado y fue consumido por el fuego y fue resucitado, hermanos. ¿Sabe por qué Abraham no retrocedió? Porque no tenía miedo, porque no estaba temblando, porque no estaba llorando ante eso. Porque para Abraham este muchacho ya ha resucitado de los muertos. Él estaba enfocado en la resurrección. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no lleva a un hijo ahí, ay, ¿qué voy a hacer? No, Abraham dice, este muchacho viene de entre los muertos. Este muchacho me lo regresa a Dios. Dios tiene el suficiente poder para traerlo de entre las cenizas y que tenga muchos hijos. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en la mente de Abraham. ¿Y el cordero dónde quedó aquí en Hebreos? ¿Dónde quedó? ¿Alguien lo encuentra ahí en Hebreos? ¿El cordero? ¿El carnero? ¿Dónde quedó? No está, ¿verdad? Entonces, ¿con qué autoridad alguien se atreve a pasar al cordero y así pasar a la sustitución? Pero si usted se queda sin cordero o sin carnero, entonces usted se queda sin ¿qué? Sin sustitución. Tómala. Dios lo dejó sin carnero y Dios lo dejó sin sustitución. En la aplicación que hace el Espíritu Santo de la historia de Abraham y Isaac en el altar, en la historia, en la aplicación inspirada que él hace, el carnero queda fuera y la sustitución queda fuera, porque la sustitución no es una doctrina bíblica. ¿De quién es tipo Isaac entonces? ¿De nosotros? ¿Isaac nos representa a nosotros? No. Isaac representa a Cristo, que fue ofrecido en sacrificio y vuelto de entre los muertos. ¡Ja! Ahora, ¿qué va a hacer el calvinista? A llorar se ha dicho. A llorar se ha dicho porque se ha quedado sin carnero y se ha quedado sin sustitución. Yo no lo saqué. Lorenzo Luébano no sacó el carnero ni sacó la sustitución. Fue el Espíritu Santo que inspiró al escritor de Hebreos para que sacara al carnero y para que sacara esa doctrina perversa de la sustitución. Se acabó la sustitución. Y se acabó mi tiempo, ¿no? Acabamos. Acabamos. Ya se acabó el tiempo. ¿Qué dice? ¿Dónde están los ancianos? Yo no los veo. Falta todavía. Ok, ahí hágame una seña cuando ya se me acabe, porque a mí se me va el tiempo. ¿Sí? Se me va el tiempo. Pierdo la noción. También en eso soy muy malo. Pierdo la noción del tiempo cuando estoy aquí. Ahora bien, el chivo expiatorio. Yo no sé si alguien ha leído sobre el chivo. El chivo hasta se ve raro. La Biblia declara que el chivo expiatorio era arrojado al desierto después de que se había hecho el sacrificio de expiación por los pecados. El chivo expiatorio simboliza para el pueblo que sus pecados les estaban siendo quitados
a través de las actividades del día de la expiación. Si todos fuéramos hebreos, entenderíamos perfectamente lo que estoy diciendo. Había un día de expiación entre los hebreos y entonces había un chivo a quien el sacerdote le imponía las manos y entonces lo dejaban huir. ¿Sí? Y para el pueblo eso simbolizaba que sus pecados eran quitados y arrojados lejos. Sí, eso era lo que simbolizaba. Ahora, si podemos hacer una analogía, Jesús es visto en el sacrificio de expiación y no en el chivo expiatorio, porque lo interesante es que eran dos animales los que entraban a formar parte de este rito. Uno era sacrificado y el otro era soltado libre. ¿Sí? Entonces el calvinista dice que el chivo representa a Cristo. No, señor. El que representa a Cristo es el animal sacrificado. Y el acto del chivo corriendo y huyendo es nada más los pecados que yéndose lejos. Eso es todo. Pero no hay tampoco ahí sustitución ni imputación de ninguna clase. Los pecados no fueron literalmente transferidos al chivo expiatorio. No es de que ahí viene el pobre chivo ahí, tráiganse el chivo y luego le impone las manos al sacerdote y todos los pecados, las mentiras, las fornicaciones, los adulterios y todo. Salió un chivo de ahí adúltero, fornicario, blasfemo, mentiroso, perverso y corrupto. Imagínese usted. ¿Usted ha visto alguna vez a un perro mentiroso? Corrupto, perverso. Hay perros mentirosos, ladra y sale usted y no hay nadie. Ese perro mentiroso. No hay, el pecado no toca a los animales. Entonces es un absurdo pensar que los pecados del pueblo de Israel eran imputados al chivo para que se los llevara bien lejos. No, eso era un simbolismo nada más, una representación, eso era todo. Pero los pecados no eran transferidos a él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4? Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, aún los pobres animales sacrificados, su sangre no tenía eficacia. Los pecados permanecieron con el pueblo, hermanos. Nada de que se los llevó el chivo. Aquí dice, ¿verdad? Que no pueden quitar. Si alguien pensó, ahí va mi mentirota en el chivo. No, señor, su pecado está con usted todavía. Ahí va mi fornicación con el chivo. No, señor, usted todavía es un fornicario. Ahí va mi engaño, mi iniquidad. No, nos dice Hebreos que no, los animales ni su sangre pueden quitar los pecados. El chivo expiatorio simplemente era un simbolismo. ¿Qué simbolizaba? Bueno, simbolizaba simple y sencillamente que Dios pasaba por alto esas transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el sacrificio eficaz. Entonces no, el chivo no llevaba pecados, simplemente era algo visto por la gente que expresaba la paciencia de Dios, como dice Hechos 17:30, ¿se acuerdan? Cuando Pablo predica ahí, ¿qué les dice? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ya no hay razón para pasar por alto. Si usted es un pecador, no hay razón para pasar por alto.
porque ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Sí, ya Dios toleró, Dios fue paciente, Dios ha tenido paciencia incluso con usted que viene aquí muerto en sus pecados, condenado y con un destino infernal. Pero ya no hay razón para estar en pecado, ya no hay razón para ir a la condenación eterna, ya no hay razón para estar bajo la ira de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, los animales no pueden quitar los pecados. ¿Sabe que me pongo nervioso cuando veo gente de pie? Me pongo nervioso cuando veo gente de pie. ¿No hay sillas o qué? Me da nervios, hermano. No crean que estoy jugando. Cuando veo gente parada allá, me da cosa, me da nervios. Se me figura como que me están diciendo, ya cállese. Ya siéntese, ya estoy cansado. A ver a qué hora nos vamos. Bien. Jesús no cargó literalmente con nuestros pecados como hemos argumentado a lo largo de estos estudios. Más bien, el sacrificio, la resurrección y la ascensión de Jesús muestran que nuestros pecados, ¿qué cosa? Nos han sido quitados. Eso es todo, hermanos. La redención es algo muy sencillo. No hay nada ahí que implique que los pecados nuestros se le pasen a Cristo como se supone, como algunos suponen incorrectamente, que los pecados del pueblo se le pasaban al chivo. No es cierto. Además, algo interesante es que el chivo nunca lo mataban. No era sacrificado el chivo. Al chivo le imponían las manos y salía corriendo y se iba. Pero no era muerto. Entonces ese chivo no representa a Cristo. Es un error porque Cristo sí fue sacrificado. Cristo no es el chivo expiatorio, no. Cristo es el cordero, como dijo Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita, no que carga, no que se le imputan a él, sino que quita el pecado del mundo. Buena noticia para los pecadores que están aquí hoy. Si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted confiesa delante de los hombres con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y es bautizado para el perdón de sus pecados, usted podrá obtener los beneficios de la sangre del Señor. Volviendo a la Biblia.